Pueden sentarse, chicos. Hoy quiero hablar para redireccionar el trabajo que estamos haciendo de discipulado. Es muy importante los puntos que vamos a tratar, porque de verdad le digo, la iglesia, por muchos años nosotros como iglesia hemos perdido el verdadero deseo del Padre. La razón principal por la que Jesús caminó sobre la tierra, porque cuando Jesús vino a la tierra, Él comenzó a predicar la palabra y comenzó a buscar sus discípulos. Y comenzó a discipular y a entrenar las personas. Ahora, no entrenar una vida natural, sino una vida espiritual. El ser espiritual que habita en este cuerpo. Porque el discipulado en sí, amado, es el medio por el cual nosotros podemos agradar a Dios. El discipulado. Y el mandato que dejó el Señor es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y hoy podemos ver congregaciones que se concentran miles de personas, pero con una ausencia de seguimiento a Cristo, de pasión por Jesús. Entonces se convirtió en una audiencia, ¿verdad?, que Dios nos respalda. Una audiencia que la motivación primordial en la vida de lo que llamamos muchas veces nosotros iglesia, en su mayoría, no lo es para Dios. Porque el trabajo principal no se está haciendo. Entonces hoy quiero tocar algunos principios fundamentales y terminar con cuatro puntos, ¿sí?, básicos de lo que es el discipulado, ¿sí? Abra su Biblia en el libro de... Vamos a tocar 4 características al final de lo que es el discipulado. ¿Por qué discipular? Apocalipsis capítulo 3 versículo 10 y el versículo 11 vamos a tocar también. El cristiano, amado, sin el discipulado es un cristiano sin Cristo. Mire si es tremendo no hacer el trabajo de discipulado. Todo cristiano que no discipula es un cristiano sin la persona de Jesús, porque no está cumpliendo el mandato de Dios. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 3 versículo 10, dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Y aquí dice algo importante, amados: he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno, sí, está hablando de otras personas, tome tu corona. Esto es tremendo, pero es una realidad. Y el discipulado, o sea, congregarnos tiene que estar conectado al discipulado. El deseo de consolidar, el deseo de discipular. Ese era el deseo del Padre y es el deseo del Padre. Cristo dice: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Y cuando vemos los negocios del Padre, se trató de discipular. Se trató de consolidar ¿qué? El espíritu de la persona. Llevarlo a la realidad eterna que tarde o temprano nos vamos a encontrar con esa realidad, que un día nosotros estaremos todos delante del Señor. Entonces tenemos una responsabilidad como iglesia y el discipulado es la llave. Entonces el discipulado es para gente que está dispuesta a dejar, amado, la vida que lleva. Cuando una persona es discipulada, nosotros tenemos que darle también a conocer esta realidad.
Y nosotros como mentores también saber esta realidad. De eso se trata, discipulado. Yo puedo ser un poco más realista con esto, ¿sí? Pero la ausencia del discipulado en la vida de todo miembro dentro de una congregación, la ausencia de discipular, lo llevará a pecar. Porque es pecado no discipular. O sea, no estamos obedeciendo un mandato principal, la orden que les dejó Cristo a sus discípulos. Entonces el discipulado es para gente que está dispuesta a dejar la vida que llevan. Por eso cuando nosotros vamos a discipular, amado, a las personas, no todos quieren seguir. Y nosotros tenemos que tener la capacidad de discernir. Podemos predicar la palabra, ¿sí?, abiertamente. Pero cuando predicamos abiertamente la palabra, habrán personas que están dispuestas a seguir a Jesús. A ellos nosotros tenemos que discipular. Porque de lo contrario, ¿sí?, las personas que nosotros, por querer hacer un discipulado, porque está dentro de los planes de una estructura, ¿sí?, lo tratamos de hacer y cuando lo hacemos no da resultado. El discipulado tiene que ser para gente que lo necesita y que está dispuesto a seguir. Y puede ser que al principio no dé tantas señales de que está dispuesto a seguir por las condiciones en las que está, pero son notorias. Cuando la parábola habla, ¿sí?, de que estaba la fiesta, estaba todo listo, enviaron a los criados a buscar a los convidados, a los invitados. Dice que fueron enviados y que cada uno se empezó a excusar. Y cada uno comenzó a decir una cosa y la otra, pero todo con relación a las cosas de este mundo, a las cosas de la carne. Ok. Y cuando vinieron la gente que fue enviada, le fueron dicho, ¿sí?, al que les había ordenado que fuesen a buscar a los convidados. Entonces él dijo: vayan por las calles, vayan por las plazas, recojan la gente. Porque dice la palabra de Dios que la palabra de Dios jamás vuelve a él vacía. Entonces debemos entender una cosa, que del hecho de que nosotros estamos predicando a una persona, ¿sí?, le estamos nutriendo, le estamos ministrando la palabra, y esa persona no responde a la palabra jamás vuelve vacía. Tocará a otra persona y será un convidado. Esas personas rechazarán el evangelio, pero la palabra de Dios no vuelve vacía. Está comprometida a dar una cosecha de honra a Dios, porque la palabra misma es Él mismo. Puede la gente rechazar, está bien, pero a Él no va a volver vacía. Entonces debemos tener conciencia de esa realidad y de saber que el discipulado no es un programa. Porque cuando nosotros tratamos con el discipulado como un programa, cuando se termina el programa, la persona deja de crecer. El discipulado se trata de que se relacione, se conecte la persona con Dios. Alguien dijo: yo he escuchado muchas veces al pueblo de Dios, a mis hermanos, decir que el fuego me queme. Y dice este hombre: yo lo que interpreto que el fuego, si te quema, te hace ceniza. Este hombre dice: siempre fui llevado a decirle: Señor, yo pueda arder por ti, arder por la palabra, arder por la palabra. Nosotros hablamos de avivamiento, ¿verdad? ¿Sí? Que se viene un avivamiento, ¿sí? Que el Señor derrame la lluvia. Y alguien dijo que nunca nos olvidemos que cuando el Señor tuvo que derramar lluvia fue para un juicio. ¿Se acuerdan? Vino un diluvio y fue un juicio. Entonces nosotros debemos aprovechar a Dios en estas instancias, de que no tengamos que ser movidos para obedecer ya estando en un ámbito de rebelión, sino estando aquí
nosotros podamos ser obedientes a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Escuchaba a un judío hace unos días, cuando Dios lo llamó a él, y él había recibido el mensaje de los gentiles. Y dice: yo me hice un gentil, siendo judío. Y pasaron los años. Y yo pensaba que Dios no tenía parte con el pueblo de Israel. Y él, estando trabajando en una de las empresas, que él fue una persona muy próspera, escuchó la voz por primera vez que le dijo: ¿quieres volver a tu nación? ¿Quieres retomar tu nacionalidad? Y dice que él se estremeció. El Señor lo llamaba a predicar la palabra a este hombre. Y una de las cosas que le dijo el Señor: necesito que dejes todas las empresas, deja la gerencia, vete a tu nación con tu familia, y quiero que trabajes para mí en fe. Mientras Dios le estaba hablando a ese judío, la señora estaba en su casa, una mujer muy de la limpieza, muy ordenada. Dice que tenía un mueble muy bonito y que estaba dándole una pulida. Y cuando estaba puliendo el mueble, dándole el brillo, escuchó la voz de Dios y le dijo: no te llamé para eso. No te llamé para pulir la mesa. Yo te llamé para predicar mi evangelio. Y de eso se trata, amado. A veces nosotros estamos tan conectados a la realidad de este mundo, diciendo que somos cristianos, y no nos damos cuenta que somos gente que hemos perdido la pasión. Porque la pasión se ve porque discipulamos, porque nos congregamos, porque pertenecemos a un cuerpo. Entonces el discipulado es para gente que está dispuesta a dejar la vida que lleva. Y una de las mayores fortalezas espiritual dentro de la iglesia, amado, es la acumulación de datos bíblicos. ¿Usted sabía que una de las fortalezas más fuertes, poderosas, espirituales, fortalezas espirituales de la iglesia de este tiempo, amado, es la acumulación de datos bíblicos? Se han llenado las congregaciones de gente que se acumula y quiere saber más, y acumulación de enseñanzas bíblicas, pero no cumple con el mandato de Dios. Y eso es triste y vergonzoso, porque el discipulado no es para acumular información. El discipulado es para que nos acerque a Dios y tengamos relación con Dios, revelación de Yeshua, que la gente tenga experiencia con Jesús. De eso se trata el discipulado. Tiene que ver con el seguimiento a Cristo, no el seguimiento a un material. Puede ser un medio, pero nosotros tenemos que darle vida, hacerlo carne al papel, en las personas, que se conecten con Jesús. No se puede seguir en obediencia si no seguimos a Cristo. Las personas no pueden obedecer a Cristo, no puede haber obediencia en ellos si no siguen a Jesús. Entonces, entendamos, ¿para qué es la iglesia? Para que discipulemos. Entonces tenemos que volver a arder para discipular a las personas. Y las personas tenemos que lograr que ellos se conecten con Dios, no con el material. Enseñarles que no es una acumulación de información, que no estamos para eso. A mucha gente hoy en día, sobre todo la congregación, se acostumbró, se le hizo una fortaleza, tiene una adicción. Hoy la iglesia tiene una adicción de querer saber más. Entonces quieren tener un congreso, quieren tener una conferencia, quieren tener escuelas, y que sean escuelas dinámicas, rápidos, para seguir a la otra escuela, dinámicas, rápidas. O sea, acumulación de información, pero no los acerca a Dios. Y eso es pecado, porque desobedecen a Dios. Hay congregaciones, amado, enteras, que se congregan en ciertos lugares, pero no conocen a Jesús, no tienen relación con Dios. Hacen y obedecen a una estructura de una institución, pero no hacen nada para Dios. Y nosotros tenemos que derribar esa fortaleza. De eso se trata el discipulado. Primera de Corintios capítulo 9 versículo 16. Mire lo que dice acá. Un hombre que arde. Pues si anuncio el evangelio,
No tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Es tremendo, ¿no? Pero termina acá diciendo: ¡ay de mí! ¡Ay de mí! Si no anunciare el evangelio. Es tremendo. El cristiano, amado, en gran parte vive sin discipulado. El cristiano en gran parte vive sin discipulado, sin seguir a Cristo. Es lo que domina en gran parte el pensamiento de la iglesia. Lo voy a decir al revés. Lo que domina en gran parte el pensamiento en la iglesia es vivir congregándose sin discipular, sin seguir a Cristo. O sea, es una materia de las tinieblas no hacer el trabajo de discipulado, no estar predicando la palabra, no ministrar a los amigos, a la familia, a los hijos. ¿Se da cuenta? Porque esa es la responsabilidad de nosotros. Porque la iglesia, en gran parte, amado, trabaja para esto, para tener pensamientos que no se disipule, que no se siga a Cristo, sino que se siga la estructura de una institución, se siga una estructura, un plan que se hace. Entonces, cuando vemos el plan, como nosotros líderes, que la persona hace a rajatabla el plan, nosotros pensamos que Dios aprueba eso y estamos satisfechos y le damos satisfacción a la persona, pero no tienen conexión con Dios. El discipulado es para que las personas se encuentren con Cristo y que ellos tengan la carga de predicar el evangelio, tengan la carga, amado, de que sus casas se conviertan en un altar, en una casa de oración. De eso se trata el discipulado. El discipulado es la relación que mantengo con Jesús. El discipulado es la relación que hago que la persona mantenga con Cristo. Entonces, cuando logro eso, el comportamiento cambia, ¿sí? Porque lo que recibe es revelación espiritual. Ya no es información, es revelación, no es natural. Es revelación que tiene y que recibe la persona. ¿De qué se trata el discipulado? Se trata de la vida interior de la persona. Nunca te asustes por encontrarte con gente que quiere ser discipulada y te encontrás que lo único que quiere es acumulación de información. No te asustes, ayúdalos a que salgan de esa mentalidad, porque eso no es el reino. El reino de Dios es una experiencia con Jesús. No es acumulación de información, no es saber. Yo sé cómo va esto, lo que es pecado, lo que está mal, lo que está bien, lo que tengo que hacer, lo que no. No, es tener experiencia. Porque cuando la persona tiene experiencia, amado, cuando el cuerpo se reúne, el cuerpo se congrega, la persona, aunque llueve, truene, caiga piedra, va a estar con el cuerpo. Entonces tenemos que llevar a las personas allí. Aunque el matrimonio tenga dificultad, tenga fricción, Cristo le está siendo revelado a uno de ellos y él luchará, ella luchará para que ese Cristo se le revele al resto. Y estará dispuesto a pagar el precio. Eso es el discipulado, el hijo que no quiere saber nada. Entonces buscará de ese Cristo para que ese Cristo se revele a través de ese padre, para que ese hijo tenga un encuentro con el Señor. Y no necesariamente papá le va a predicar. Puede que tenga un encuentro por la noche, en una visión, en un sueño, en el camino, con un amigo, pero se le va a revelar a Cristo. Porque no los conectamos a ellos a un material, sino a una persona. Eso es el discipulado, amado, que se trata de la vida interior y que no se debe medir el desempeño por la vida exterior de la persona. Eso se llama programa. Las congregaciones se han llenado de gente así, de sumar más gente, el que tiene más gente, el que tiene más gente, el que tiene más gente. No se trata de eso. Se trata de gente que tenga un encuentro con Jesús.
Cuando una persona está siendo discipulada y la llevamos para que tenga un encuentro con Jesús, esa persona va a tener la necesidad de estar con el cuerpo. Eso da indicios de que está yendo por buen camino. Y te está mostrando a ti y a mí, cuando estamos haciendo eso, te está mostrando a ti y a mí que verdaderamente el discipulado está dando frutos. Porque la persona tiene la necesidad de estar con el cuerpo. No tiene necesidad de estar en los asuntos del mundo más que con el cuerpo. Le empieza a crecer esa necesidad. Ese es el verdadero discipulado. Y cuando lo hacemos un programa, usted va a ver mucha gente ha hecho el discipulado. Pero cuando se terminó el programa del discipulado, no siguió. Entonces, nuestro anhelo tiene que arder porque Jesús se le revele a ellos. Cuando vamos de camino y cuando salimos de sus casas. Cuando estamos en el trabajo con los compañeros de trabajo, que tenemos la oportunidad de soltar una palabra, arder para que Jesús se le revele a ellos. Porque eso va a llevar a que se conecte la gente con Jesús, no con un programa. Entonces el discipulado lo que hace, posiciona a la iglesia. Es el discipulado que posiciona al cuerpo para seguir a Jesús. Y es lo que se ha abandonado. Es lo que tenemos que tomar, defender, trabajar. Mateo capítulo 28, versículo 19. Nosotros vemos aquí el discipulado. Dice, por tanto, id. Ese es el discipulado. Y haced discípulo a todas las naciones, bautizándola en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. En el versículo 20 del mismo capítulo vemos al cuerpo. O sea que discipulado va de la mano con el cuerpo. Aquí lo vemos, mire, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Cómo van a guardar ellos las cosas? Con el cuerpo. Estando en el cuerpo. He aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Con quién está el Señor? Con el cuerpo. Todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, al principio yo le dije, una vida sin discipulado lo llevará al pecado. Lo llevará a pecar. Una congregación sin discipulado la llevará a torcerse. Lo mismo que una vida sin oración. Una persona sin oración pecará. Desobedecerá al Señor. Porque el pecado lo que hace es separarnos del Señor. Entonces, lo que domina en gran parte al crecimiento o al cristianismo en el pensamiento, que lo que predomina es una iglesia sin discipulado. No estoy hablando del discipulado de iglesia que discipulan. Estoy hablando del discipulado que conecta a la persona de Jesús. Porque está lleno de lugares que se discipulan y que se hacen altares. No se hacen altares, ¿cómo se llama? Células. Pero todas esas células están bajo un programa. Estando en casa unos años atrás, en la misma cuadra había una célula. Y justo daba que ese día nosotros no teníamos reunión acá. Yo sabía estar afuera por la tarde, noche. En ese lugar había un silencio cuando se estaba haciendo la célula. Esa cuadra se llenaba de autos. Pero cuando salían los hombres, todos a fumar. En la calle se hacían chistes y cuantas cosas. Siempre pasaba lo mismo. Eso no es discipulado. Porque le decimos a la gente, quédate tranquilo. Vos tenés ese problema. Algún momento Dios te va a hacer sentir que lo tienes que dejar. Eso es ser malicioso. Porque esa no es la verdad. La persona se tiene que esforzar y creer por fe que lo va a lograr en el nombre de Jesús. Es triste, pero es lo que pasa en la iglesia. Y eso tenemos que quebrantarlo en el nombre de Jesús y no darle más parte y que no tenga parte con nosotros. ¿Estamos ahí? La congregación, amado, y el discipulado, estas dos combinaciones,
hace que el comportamiento cambie de la persona. ¿Por qué es necesario el discipulado y congregarse? Discipulado y congregarse. Porque lleva a la persona a que su comportamiento cambie. No existe tal cosa con que yo en casa oro, en casa busco de Dios. No existe eso. No existe tal cosa que tú vienes acá y de pronto vienes con un brazo menos y dices, no, pastor, ¿sabe que trabajé con todo el día trabajé con el brazo derecho, lo dejé descansando allá? No existe esa cosa. Tú vienes con el cuerpo y si el brazo trabajó todo el día, lo traes contigo y está cansado, pero está contigo. Entonces, lo congregacional y el discipulado hace que el comportamiento cambie y hace que reciba la revelación espiritual la persona. En ambos lados. Toda persona necesita seguir a Jesús para ser cristiano. No se necesita, amado, o sea, que yo me congregue no significa que estoy siguiendo a Jesús. No significa. Hay gente que se congrega por muy poco tiempo, quiere decir que nunca siguió a Jesús. Entonces, ¿por qué le digo todo esto? Para que nosotros aprendamos a trabajar en el discipulado, que tengamos una carga verdadera y hacer un buen trabajo. Toda persona necesita a Jesús como cristiano y necesita seguirlo. Entonces, el discipulado, amado, se debe de posicionar, de posición. Dios te establece, te da una posición. El discipulado. Congregarse es una posición. ¿Sí? Es poseer, es una necesidad que te va a llevar tarde o temprano, va a llevar a la persona a que siga a Jesús, a que cumpla su llamado. Pero el descuido al discipulado la lleva o lo lleva, en ausencia del discipulado verdadero, lo lleva a convertirse en una audiencia. No somos una audiencia, somos un cuerpo. Y un cuerpo que está vivo. Eso es lo que somos. Hoy mire, hoy en el mundo está discipulando a muchos cristianos. La cultura está discipulando la vida de muchos creyentes. El modo de vestir, el modo de comportarse, la manera de responder. ¿Te das cuenta que Jesús no está discipulando a la persona cuando tiene una mala forma? La que lo está consolidando es el mundo. Y a veces nosotros no nos damos cuenta, no ponemos alerta, no juguemos con esto, amado. Muchos cristianos tienen comportamientos que el mundo tiene. Eso se llama jugar con el sacrificio de Jesús. Porque nosotros, si tenemos tiempo en el cuerpo de Cristo, tenemos la responsabilidad de madurar, llegar a la medida, a la estatura del don de Cristo. Llamamos padecimiento, amado, la iglesia llama padecimiento, golpe, que te están golpeando, que estás padeciendo, que te están atacando por las cosas naturales. Amados, que nos peguen, que nos lastimen, que nos señalen por la causa de Cristo. Ese es el verdadero evangelio, amado. Pero cuando se pierde el verdadero discipulado, amado, ocurren esas cosas. El discipulado es el principal enfoque de la comisión de la iglesia. El principal enfoque es el discipulado. Cristo es una relación. Cristo es una persona, amado. No es un material. Usamos el material, pero cuando yo llego a la par tuya para darte el material, conviértete en una porción de Cristo, para que ellos conecten a Cristo, no conecten un material. Entonces ellos no van a conectar con un plan de una institución, van a necesitar el cuerpo, porque si no, de lo contrario, cuando tú dejas de discipular, ellos dejan de crecer. Entonces Cristo es una relación que afecta directamente el estilo de la vida de una persona. Lo hace conmigo, lo hace con usted. Entonces nosotros tenemos que trabajar que eso le suceda a la gente que discipulamos, que afecte su relación, su vida. Tiene que afectarlo, porque para eso nosotros estamos, amados. Cristo, siempre el deseo de Cristo fue usar la totalidad del cuerpo de Cristo para discipular. No a 4 a 5 personas dentro de una congregación, sino la totalidad.
En eso incluyen los niños, los adolescentes, los jóvenes. Siempre fue el deseo del Padre. Estuve mirando una versión de unos programas que se están haciendo muy cortitos de la vida de Jesús cuando era niño. Y en esa programación, el ideor, el que idea eso, muestra una vida de un muchacho muy pequeño, como el nene chiquito acá de Anabela, que juega con sus amistades y en medio, ¿sí?, del lago encuentran una paloma muerta y él la hace resucitar, ¿sí? Porque la vida de la iglesia, o sea, Cristo siempre quiso y quiere que toda la congregación participe en discipular, no 4 o 5. Muestra que ese niño va corriendo entre medio de la masa de las personas y un muchacho va y muestran a Satanás por ahí caminando, se tropieza con una manzana, una fruta, cae y se golpea la cabeza y muere, y lo acusan al niño Jesús. Los padres lo guardan porque no era el momento de rebelarse, que se revele a la sociedad. Entonces le tratan de linchar hasta que lo agarra el padre y la madre y corren y lo ocultan. Pero una de las amiguitas, cuando vio a Jesús resucitar, fue y le dijo al oído: haz lo mismo con el niño. Yo guardaré el secreto y no diré a nadie. Porque de eso se trata la vida de la predicación del evangelio, esforzarnos, pagar el precio, amado. Me encanta esa versión que hace ese director. Y ese niño dice que se ve que sale por una ventana, corre y se mete en oculto y ve la madre afligida, llorando, y él corre a la cama y se le acerca su respiración a la boca y le da la orden y le dice: despierta. Y no responde, dice: despierta. Y ahí aparece el padre, lo agarra a ese niño, le quiere pegar, y en ese momento que le quiere pegar, el niño que estaba muerto se levanta. Porque de eso se trata la iglesia, predicar el evangelio, amado. Predicamos más cosas del mundo que de Cristo. Eso tiene que cambiar, amados. Porque la gente está corriendo riesgo terrible en un abrir y cerrar de ojo. No te olvides que nuestra vida es como la flor del campo. Pero cuando tú no tienes la enseñanza verdaderamente de conectar la persona con Jesús, es tremendo eso. Entonces recurrimos a otras cosas porque verdaderamente no estamos aplicando el verdadero evangelio. Nosotros vamos a salir de esta locura. Termino acá. Le voy a mostrar, ¿sí?, por qué es tan crucial el discipulado para la vida de una persona, para la vida de una familia, para la vida de un amigo, para la obra de la iglesia. ¿Por qué es tan crucial el discipulado en una iglesia? Abra su Biblia en Juan 15:8, ¿sí? Y le voy a mostrar 4 características, y acá termino. 4 características de por qué es crucial discipular para la vida de una persona, para una congregación. ¿Por qué es tan crucial, tan importante, entre muchas cosas, predicar el evangelio a tiempo y afuera de tiempo? Leíamos en Corintios que dijo el apóstol: ¡ay de mí si no anunciar el evangelio! Hay un ay, es terrible, si no predicar el evangelio. Juan dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. ¿Sí? La primera característica, amado, es tan importante el discipulado a una persona, que la congregación discipule, es para que permanezca la persona. El discipulado ayuda a permanecer. Alguien es un discípulo solo si permanece en Cristo. Nadie es un discípulo de Cristo si se discipula y no sigue a Jesús. Puede tener toda la preparación,
se le enseñó, se lo dirigió, pero si no tuvo una relación con Cristo, no siguió a Jesús, ese discipulado no sirve. Entonces, ¿por qué es tan importante el discipulado? En primer lugar, para que la persona aprenda a permanecer, que descubra la necesidad que tiene él de permanecer, porque está entre la vida y la muerte. Entonces, alguien es discípulo solo si permanece en Cristo, porque crecemos mientras nos sumergimos en el mensaje del Señor. El crecimiento viene por eso, por permanecer. ¿Por qué es tan crucial el discipulado en la vida de una persona? Porque es tan crucial el discipulado en la congregación para obediencia. Segundo principio, obediencia. No hacemos discípulos si no le enseñamos a obedecer. Nosotros tenemos la responsabilidad de enseñarle a la gente obediencia. Obediencia a Cristo, amado. Obediencia al cuerpo, la necesidad que tiene de estar en el cuerpo, de congregarse, de ser parte del cuerpo. De eso se trata el discipulado. Obediencia. Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. El que tiene que su palabra. El cuarto principio, o sea que es crucial el discipulado, es para que dé fruto espiritual. No para que dé fruto, logré hacer la casa, pastor. ¿Cómo me ha bendecido Dios? Me pude comprar la camioneta que quería. Eso no es discipulado. No es discipulado. O sea, eso no es crecimiento espiritual. Crecimiento espiritual es que se extienda el reino de Dios y su justicia. Entonces, ¿para qué es tan crucial? Para que dé frutos espirituales. Porque si una persona permanece en Cristo, se afirmará en la palabra. Se afirmará en la palabra, se afirmará en la oración y vivirá para el cuerpo. Yo le hago una pregunta sencilla y terminamos casi. Si usted no vive para cuidar su cuerpo, ¿cuánto duraría su vida? Va a una ruta y cruza, y si quieren frenar, que frenen, total. O sea, tú vives para cuidar tu vida. Cuando nosotros somos tomados por Cristo, fuimos comprados a precio de sangre, nosotros fuimos llamados para cuidar la vida. ¿Qué vida? La del cuerpo. Como yo tengo la responsabilidad que tengo de cuidar, tú también la tienes. Todos la tenemos. Usted sabía que toda persona, por experiencia de mucha gente que ha tenido y que Dios se ha glorificado en ellos, los ha llevado al cielo, los ha llevado al infierno, para que conozcan, cristianos que murieron en desobediencia, están predicando el evangelio en el infierno. Escuchaba el testimonio de alguien que fue a las profundidades y que el Señor le mostró a un tío de él que tenía células, que predicaba la palabra y que repentinamente dice que murió, y que él estuvo en la ceremonia que le hicieron al tío, y dice que cuando estaba en las profundidades, dice: Señor, yo estuve en la ceremonia, el pastor daba fe de que el Señor se lo quiso llevar a mi tío porque está acá, y lo peor, que lo escuchaba predicaba el evangelio ahí. Y dice que los demonios lo atacaban y hablaba de Jesús y reprendían el nombre de Jesús. Y escuchó decir a un demonio: lo que tú dices aquí no tiene autoridad. Es tremendo, ¿no? Ese muchacho le preguntó: ¿por qué está acá mi tío? Porque nunca perdonó a alguien. Y el que no perdona, yo no lo perdonaré. Falta de perdón. Amado, cuando uno tiene una relación con Jesús que va más allá del material, estas cosas no se te pasan. Tú nunca buscarás guardar rencor, ofensa, aún en tu matrimonio. Si la otra persona quiere guardar ofensa, que se maneje, pero tú no lo guardarás, porque cuando tú tienes experiencia con Jesús, tú no buscarás, ¿verdad?, incomodar tu relación.
comprometer tu relación eterna con Dios. Un momento de enojo, amado, de indiferencia como cristiano, si el Señor da la orden que en ese momento te lleva, no estás listo. Por eso es clave la relación con Jesús. Y yo tenga mi propia experiencia con Jesús. Toda persona que tiene su propia experiencia con Jesús sabe a dónde va a ir siempre: al cuerpo. Va a tener la necesidad de estar con el cuerpo, porque cuidará la vida. La vida, amado, está en el cuerpo. Por eso el cuerpo tiene que funcionar para discipular, para predicar la palabra, y que la gente tenga experiencia verdaderamente con Yeshua. Y el último principio, amado, porque es tan necesario, es crucial que discipulemos, que la congregación discipule. Primero, porque para un mentor, un discípulo, un hijo de Dios, es incompatible no dar frutos espirituales. Amados, todo creyente verdadero sabe que no es compatible un discipulado si no da fruto. Tiene que dar frutos. Nosotros fuimos llamados a dar frutos. El mundo, ¿cómo conocerá a Jesús? Dando frutos nosotros. De amor, de perdón, de paciencia, de bondad, de dignidad, templanza. Amar la iglesia, amar el discipulado, amar la palabra, predicar la palabra. Permanecer, ser constante. Entonces, ¿por qué es tan crucial discipular? El cuarto es para glorificar a Dios. El discipulado, amado, llevarlo a las personas, que no se trata de un manual, porque ese manual terminará. Y cuando la persona cree que es un material, es un manual, el crecimiento termina cuando tú terminas de darle ese material. Pero cuando tú le enseñas que esto es un discipulado para que se encuentre con la persona de Jesús. Al principio yo le dije de la fiesta del amado, de la parábola. Él dice: fuérzalos a entrar. Yo tengo que ser estratégico para forzarlo a entrar, a la gente que estoy discipulando, que encuentren a Jesús, que se relacionen con Él. Yo tengo que tener desesperación, ardor de saber que tengo un discipulado, que solo en 2 meses la persona le estoy dando un material. En 2 meses yo tengo que concretar que esa persona tenga un encuentro con Jesús. Y lo que me urge a mí es que esa persona, esa familia, tenga un encuentro con Jesús, no con el material. Porque la gente no se tiene que venir acá a congregarse para convertirse en una audiencia. La gente no tiene que venir a estos lugares, ¿sí?, para buscar solamente acumulación de información. Porque los acumuladores de la información, de las escrituras, también se van al infierno. Es la verdad, no puedo mentir. Los acumuladores que se han construido en las congregaciones de este tiempo, acumuladores de información que no conocen a Jesús, no tienen experiencia con Jesús, solo con un material. Son una audiencia, pero no conocen a Jesús, no conocen el camino después de esta vida, no saben hacia dónde van a ir. Y es nuestra responsabilidad que el discipulado los conecte al cuerpo y que entiendan que son llamados para estar en el cuerpo y desde el cuerpo dar vida para discipular a otros. Porque discipulado y congregarse les ayudará a permanecer, les ayudará a obedecer, les ayudará a conocer la palabra de Dios y a glorificar a Dios. Glorificar a Dios es nuestra principal meta espiritual. Nuestra principal meta espiritual es darle gloria a Dios y a su Hijo Jesucristo. Alguien dijo que cuando se está en el cielo no se habla, que el Señor le permitió conocer algo. Y él dice: ¿sabes lo que me permitió conocer el Señor? Y lo que me di cuenta, que en el cielo no se habla. No se usa el lenguaje de hablar como nosotros lo usamos en la tierra. Pero sí
el lenguaje de hablar se habla en el infierno. He visto todas las lenguas de las nacionalidades hablar, gritar en el infierno, mas en el cielo no. El lenguaje que nosotros usamos para poder relacionarnos es hablar. Él dice, en el cielo el lenguaje que se usa es cantar, es el cántico. He visto las flores cantar, dice. Entré por una puerta gigante y esa puerta cantaba y daba gloria a Dios. Nosotros tenemos que llevar a la gente que se encuentre con Jesús, amado. Y tenemos que tener carga para discipular. El mes que viene vamos a ir trabajando para que se abran hogares que digan, pastor, yo quiero ser una casa para discipular. Vamos a tener una casa maranata de oración y de adoración a Dios, donde yo pueda compartir la palabra con mis amigos, con las familias, con mis primos, conectarlos a mis casas. Es más fácil que lleguen, pero mi responsabilidad es que se conecten al cuerpo, que conozcan la iglesia, que no solamente van a recibir de lo que yo les estoy dando, porque es necesario que lleguen a la estatura, a la medida del don de Cristo. Nosotros tenemos que combatir la inconstancia en la gente, que abandone la consolidación de este mundo, que abandonen. No seamos de esos cristianos que estamos siendo discipulados por el mundo, por la cultura, de comportamientos que tenemos, de ideas, de pensamientos que solo el mundo tiene. No lo tiene la palabra, lo tiene el mundo. Eso quiere decir que estoy siendo consolidado, discipulado por el mundo. Tengo que apartarme de eso, de lo que le comentaba recién, de la experiencia que tuvo. Una de esas experiencias, dice que él vio a una persona, una mujer, y él se estremeció porque era una cristiana. Él dijo, Señor, ¿por qué estás acá? Le mostró los famosos, unos cuantos famosos que había en el infierno. Entre eso había una cristiana. Y dice, ella está donde deseó su corazón estar. En la tierra siempre deseó a los famosos, cómo hacían, lo que pensaban, cómo se movían. Y yo le hice cumplir el deseo de su corazón, por eso está ahí. Es tremendo. Amados, sin santidad nadie verá al Señor. Y eso debemos entender. No podemos mentirle a la gente, pero esto cae muy duro si no tenemos oración cuando discipulamos. Puede ser desastroso para esas personas, porque en vez de darle un discipulado las castigamos. Tenemos que hablarle con amor, y llegará el momento en que Dios nos dará la gracia para decir y exhortarlos y alinearlos y conectarlos al reino. Con alguno va a ser más rápido el discipulado porque se conectará, pero con otro te costará más. Pero Dios hará la obra. Si yo llevo a la persona a conectarla con Jesús, ¿sabe lo que más nos ha costado a nosotros como iglesia? Y no estoy hablando de aquí, estoy hablando de la iglesia de Cristo. Es mostrarle al mundo la belleza del cuerpo. Cuando Jesús caminó sobre la tierra, si hay algo que le mostró al mundo, es la belleza del cuerpo. Jesús se los llevó en secreto a los apóstoles, los discípulos, y les reveló tal cual era el reino. Les reveló el cuerpo. En ningún momento Jesús les mintió. Él les dijo, por mi causa ustedes van a padecer. Por mi causa ustedes van a ser rechazados. ¿Sí? Van a ser golpeados, algunos van a ser muertos, van a ser perseguidos, abandonados. Pero va a ser por mi causa. Le mostró la belleza del cuerpo. Y si hay algo que el mundo no está viendo, es la belleza del cuerpo. Pues no estamos haciendo el discipulado que tenemos que hacer realmente. Ninguna de las fallas humanas podrán apagar la belleza del cuerpo. Si tú tienes problema conmigo, tú tienes problema con tu hermano por las fallas de tu hermano, ninguna de las fallas humanas pueden apagar la belleza del cuerpo. Ninguna. Porque Jesús fue desfigurado
para que hoy nosotros mostremos la belleza de Jesús. La gente se tiene que enamorar de Jesús. Llevémoslos a Cristo, que conozcan a Cristo, que no tengan una relación con un material. Es el medio que estamos usando, pero que el material cobre vida y los conecte a Jesús. Entonces vamos a tener gente en este lugar que está porque sigue a Jesús. Porque sigue a Jesús. Dios nunca levantó una iglesia de ungidos, estrellas. Él levantó un cuerpo, edificó un cuerpo y dejó un cuerpo, y es el cuerpo que se tiene que mover. Todos tenemos esa responsabilidad. Para los que están siendo discipulados, ustedes están quedando en un registro en el cielo que ustedes están siendo discipulados. Todo lo que está sucediendo con ustedes y con su mentor está quedando registrado. Nunca podrás borrar esto. Las visitas que te están dando, las llamadas que te están soltando, el tiempo que están invirtiendo, todo está quedando registrado. El día que estemos en juicio y se atreva el desobediente a decir nunca me predicaron, el Señor le mostrará una pantalla y le mostrará el día, la hora, el lugar, el momento, el tiempo, el precio que pagó el cuerpo para que tú seas consolidado, para que tú seas discipulado. Entonces nosotros tenemos que tomar con seriedad el trabajo del discipulado y convertirnos en una iglesia de discípulos, de mentores y de discípulos que se conecten con Jesús. La gente, no le echemos mentira a las personas. Cuando nos toque a veces conectarnos con gente de otra congregación, que a mí me pasa, a mí me llaman para pedirme un consejo. Ninguno de ellos puede decir venite, congregate acá. Ninguno puede decir eso. Pero sí les he soltado el consejo, porque eso es la iglesia, que conozcan a Jesús. Si conocen a Jesús, no se van a separar jamás. Amén. Póngase de pie. Gloria sea a Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde hemos podido compartir tu palabra. Y sé que esto nos está llevando a entrenar nuestras vidas, a ser entrenado nuestro corazón, y que podamos ser despiertos en lo que es verdaderamente el propósito de la gran consolidación que tenemos que ejecutar. Que podamos arder por ti, Jesús. Que podamos arder por la palabra, por la predicación del evangelio, en el nombre de Jesús. Que tu espíritu esté ministrando el corazón de esta casa, levantando una iglesia, Dios del cielo. Que podamos cumplir el propósito y la asignación, el mandato eterno de Jesús: y de hacer discípulos a todas las naciones, predicando la palabra, bautizándolos, sumergiéndolos, que se enamoren de la persona maravillosa de Jesús, de que puedan depender del Espíritu Santo para ser guiados a toda verdad y levantar una generación de padres, de hijos, que verdaderamente los conecte a la vida en Cristo Jesús. Señor, quita el deseo en nosotros por el poder de la palabra, o el hábito, o el conformismo de ser audiencia. No fuimos llamados a ser audiencia. No fuimos llamados a ser acumuladores de información de la Escritura, sino a vivir la revelación de la palabra. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, a no amar las cosas de este mundo, sino amar la palabra y poner la palabra por obra. En el nombre de Jesús, se levante de esta casa gente apasionada por la palabra, que dispongan sus hogares. En los próximos años, Señor, puedan minarse la provincia, Señor amado, de hombres y mujeres que consolidarán en su hogar, que ministrarán la palabra, que pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos serán sanados. Un cuerpo que será revelado, y que la belleza del cuerpo será revelado en la Patagonia, en la Argentina será revelado por hombres y mujeres
que están dispuestos a dejarlo todo para llenarse de la vida de Jesús y revelar la vida de Jesús al mundo que está sediento, que está hambriento de tu palabra. Por eso en esta hora bendigo el trabajo que están haciendo cada uno de nuestros hermanos que ministran en el trabajo, con los compañeros, Señor, que se juntan en las plazas, con los amigos, con la familia, con los parientes, que insisten, Señor, que no se les acabe la fuerza, sino que sean fortalecidos en el nombre de Jesús, en esperanza, sean edificados por el poder de la palabra, y que vengan tiempos de experiencia sobrenatural, que vengan tiempos sobrenaturales, que pueda conectar y potenciar la vida, que surja la sanidad, que surja la liberación, que surja, Dios mío, los milagros creativos, que comiencen a traer liberación a los hogares, a la familia, que se rompan las cadenas en el nombre de Jesús, las opresiones que están oprimiendo la vida de muchos, que están aturdiendo la vida de muchos que están siendo discipulados, pero están atrapados por las cosas de esta vida. En el nombre de Jesús sea un quebrantar, un derribar de esa fortaleza, y venga la luz de Cristo, venga la luz de Yeshua a sus vidas en el nombre de Jesús, y pueda crecer en ellos la desesperación, el amor, la pasión, el anhelo de conocer a Jesús y de predicar a Jesús, de hablar de Jesús, la persona maravillosa de Jesús. En el nombre de Jesús, dar a conocer en el nombre de Jesús a este tiempo, en el nombre de Jesucristo, por el poder de tu palabra. Los bendigo en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Bájame un poquito el volumen. Gracias, Jesús. Yo voy a pedir que pongas el brazo a tu hermano que está al lado. Extiendan el brazo, porque el Señor en este tiempo, amado, Señor, va a dar a conocer la belleza del cuerpo, y se va a despertar en nosotros esa necesidad de estar con el cuerpo. El mundo sin Dios tiene la necesidad de juntarse. El enemigo los distrae y los lleva de un lado al otro hasta que la vida se les acaba, se les agota y se les termina el tiempo, y sin darse cuenta la vida se les fue sin conocer a Jesús. En todo ese periodo lo único que hicieron es rechazar a Jesús. Padre, a nuestro hermano que tenemos a la derecha, a la izquierda, enséñame la belleza del cuerpo. Revela la belleza del cuerpo, que podamos edificarnos los unos a los otros, que nos podamos amar. Señor amado, muchos niños entre nosotros espirituales pueden haber, otros que son maduros, pero no dejamos de ser el cuerpo, no dejamos de ser la belleza de Jesús. Que no seamos piedra de tropiezo para nadie, sino que seamos luz, que nos podamos amar, que nos podamos honrar con el llamado, con el ministerio que nos has dado, que podamos servirnos el uno al otro, Señor, que podamos lavarnos los pies, Señor, y estar en el servicio siempre, amándonos siempre, en el nombre de Jesús, para que esta belleza de Jesús sea revelada a la sociedad, al mundo, a nuestra familia, y que la gente comience a decir qué es lo que tiene, qué es lo que le veo. Sé que algo diferente tiene, no sé de dónde saca fuerza, no sé de dónde saca la fe, y que tenga esa desesperación, ese anhelo de, por causa de ver la belleza del cuerpo, de querer conocer a Jesús, a Yeshua, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, que en todos nosotros que estamos aquí, en pequeños y grandes, todos los días podamos tener esa tarea, ese anhelo de hacer crecer a Jesús en nuestros corazones, en nuestra vida, y reflejar la vida de Jesús, alejándonos de las cosas de este mundo, cada día alejándonos, y vivir para la vida del cuerpo. Vivir para la vida del cuerpo, construir, edificar para la vida del cuerpo. En el nombre de Jesús, bendiga el cuerpo, bendígalo, bendígalo, bendiga el cuerpo. El que está a su lado es el cuerpo, es la belleza de Jesús, es la belleza de Jesús, porque las fallas humanas no van a poder opacar la belleza del cuerpo. Las fallas no van a poder opacar el sacrificio de Jesús, que nos salvó, que nos liberó, que nos perdonó.